Buenos días. ¿Puede encender su cámara? Ahí está, ya estamos. Muy bien, doctor. Pues, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a romper paradigmas en cuanto a disyunción. Es algo que ya se viene manejando desde hace mucho tiempo atrás, pero hoy en día se puede realizar o podemos hacer disyunción en pacientes adultos cuando eso era un mito, era un paradigma de que no se podía realizar. Pero hoy en día, con la ayuda de los ortoimplantes, tenemos una posibilidad de poder de disyuntar la sutura media palatina en un paciente adulto. Sí, porque antes nada más esto era tema de niños, ¿verdad? Exactamente, o sea, anteriormente dice, a ver, el paciente está en crecimiento, tiene el pico de crecimiento, checabas tu carpal y en base a tu carpal, si tenía un pico de crecimiento todavía, le podías hacer disyunción ortopédica, convencional con bandas o con bloques. Hoy en día en pacientes adultos, si tienen colapso maxilar, el tratamiento sería un SARPE, es una expansión rápida del maxilar asistida quirúrgicamente, pero hoy en día puedes posiblemente evitarle al paciente que se vaya a cirugía y poderle hacer la disyunción con los ortoimplantes. Entonces, es una ortodoncia menos invasiva. Qué maravilla, doctor. Pues adelante, vamos a estar atentos a su ponencia. Muchas gracias, doctora Deli. Perfecto. ¿Se alcanza a ver bien la presentación, verdad, doctora? Sí, la vemos perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, el tema que vamos a ver hoy es expansión del tercio medio facial con ortoimplantes. Muchas gracias a la invitación por la doctora Eli y al doctor Mario. Como ya había comentado la doctora Eli, rápido me presento, soy el doctor Sergio Castillo. Yo hice la especialidad en una escuela que se llama Instituto de Ortodoncia Bioprogresiva, que la llaman IVO. Yo doy clases en esa escuela y los doctores o los directivos de esa institución pues tuvieron la oportunidad de poder estudiar con el doctor Roth y estudiar con el doctor Ricketts. Aquí está el doctor Gustavo Castillo, el doctor Gustavo Altamirano, el doctor Manuel Vázquez. En algún momento de mi educación tuve un curso con el doctor Manuel Vázquez. Posteriormente, pues ya me gradué de esta escuela y hoy estamos, gracias a esas enseñanzas, pues aquí tratando de compartir un poco lo que hemos aprendido a lo largo de esta especialidad. Dentro de la clasificación de maloclusiones tenemos que entender que a veces clínicamente no podemos determinar si un paciente tiene colapso maxilar o no. ¿Por qué? Porque normalmente el signo clínico de que un paciente tiene colapso maxilar es que nosotros veamos que el paciente tiene mordida cruzada posterior. La pregunta sería, bueno, ¿y si el paciente no tiene clínicamente mordida cruzada posterior, no tiene colapso maxilar? Entonces vamos a tratar durante este tiempo, tratar de explicar o mostrar algunos medios de diagnóstico para poder determinar si el paciente tiene colapso maxilar o no, independientemente de la vista clínica, porque a veces lo clínico puede llegar a fallar. Como clasificación de maloclusiones podemos encontrar que se pueden clasificar por ubicación, dependiendo si es lado derecho o lado izquierdo, si es una mordida cruzada dental, si es esqueletal o es funcional. Y aquí es muy importante diagnosticar a los pacientes realizando instrumentación en articulador. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen una posición, una oclusión habitual, que puede ser o no la verdadera maloclusión y por ende determinar o dar por entender a los pacientes o el paciente que a lo mejor tiene una mordida cruzada posterior cuando no la tiene, cuando únicamente a lo mejor es un punto prematuro de contacto, choca el punto prematuro de contacto y la mandíbula se desvía hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho y clínicamente determinar que el paciente tiene una mordida cruzada posterior. Entonces es muy importante realizar los diagnósticos, también en instrumentar. Se pueden clasificar por magnitud, si es completa o incompleta, dependiendo si hay un contacto cúspide-fosa o es un contacto cúspide-cúspide, y las variantes que puede ser una mordida cruzada en tijera o telescópica. Normalmente, a través de los años, hoy en día la tomografía tiene una fuerza impresionante para los diagnósticos, no solamente ortodónticos, sino a nivel odontológico en todas las áreas que abarca la parte de la odontología. Pero en mucho tiempo la ortodoncia únicamente se fijó en
las maloclusiones en sentido sagital y en sentido vertical. O sea, únicamente nos determinábamos o nos enfocábamos a determinar si el paciente era clase 1, clase 2 o clase 3, si tenía mordida abierta o tenía superoclusión y ya. Y el problema transversal, ¿cómo lo determinábamos? Pues sí hay medios de diagnóstico que casi no se utilizaban para poder determinar al paciente si tiene problemas transversales o no. Hoy en día, los pacientes, no solamente el día de hoy, se tienen que diagnosticar en sentido tridimensional. Tenemos que diagnosticar al paciente en las 3 dimensiones del espacio para poder dar un tratamiento o un diagnóstico más acertado y un tratamiento más adecuado al problema que tiene el paciente. Como definición de mordida cruzada, el doctor Graeber lo definía como una condición en la que uno o más dientes pueden estar anormalmente mal posicionados y generalmente en sentido vestíbulo-palatina o vestíbulo-lingual, ya sea dientes anteriores o ya sean dientes posteriores. Entonces, tenemos mordidas cruzadas que pueden ser completas, tenemos mordidas que pueden ser unilaterales, que pueden ser bilaterales, pueden ser incompletas cuando solamente hay un contacto cúspide-cúspide, puede ser de un diente, 2 dientes o toda la hemiarcada completa, puede ser una mordida cruzada completa cuando hay un contacto cúspide-fosa, igual puede ser de un diente, 2 dientes o toda la hemiarcada, puede ser bilateral o puede ser unilateral. Tenemos una mordida telescópica cuando las caras linguales de los dientes inferiores cubren por completo las vestibulares superiores, y la mordida cruzada en tijera es cuando las cúspides palatinas superiores cubren por completo a las caras vestibulares de los dientes inferiores. Dentro de la parte de diagnóstico transversal, tenemos que determinar que nosotros tenemos diferentes auxiliares en la parte de diagnóstico. Puede ser un examen clínico, que tenemos que hacer aquí un pequeño paréntesis, y no podemos diagnosticar únicamente clínicamente al paciente. Sí podemos ver al paciente el tipo de perfil, si es un perfil cóncavo, convexo, si tiene hipoplasia de maxilar. ¿Por qué? Porque con el tiempo y con las habilidades desarrollamos el ojo clínico, pero a veces eso puede llegar a fallar. No podemos hacer únicamente diagnósticos clínicos para determinar qué tiene el paciente, sino tenemos que complementar con diferentes auxiliares en el diagnóstico para que el diagnóstico y el plan de tratamiento sea más completo, y acorde a lo que requiere el paciente. Tenemos que hacer exámenes funcionales, sobre todo en articulador, tenemos que analizar modelos de estudio y tenemos que hacer examen radiográfico. Todo este conjunto de estos factores nos van a dar un diagnóstico más certero a lo que necesita el paciente. La parte más importante de cualquier tratamiento, y no solamente ortodóntico, es el diagnóstico. El diagnóstico te va a dar el plan de tratamiento y eso te va a dar el pronóstico del paciente, del tratamiento que tú le vas a dar a ese paciente. Dentro de la detección temprana de las mordidas cruzadas, hay algo muy importante que entra a la respiración bucal. Por lo general, la mayoría de los pacientes que tienen mordida cruzada posterior o tienen colapso maxilar tienen un componente de problemas respiratorios o está muy relacionado con pacientes que tienen problemas respiratorios. Si no se atiende el problema respiratorio, con el tiempo el paciente va a desarrollar una asimetría. Por lo general, hay pacientes que desde edades tempranas no alcanzan a respirar o no tienen buena permeabilidad del aire, ya sea de la fosa del lado derecho o de la fosa del lado izquierdo. Cuando ese paciente ya lleva mucho tiempo sin poder respirar de un lado de la nariz o de una narina, cuando nosotros le tomamos una fotografía de frente y analizamos esa fotografía, por lo general una hemiarcada está más pequeña que la hemiarcada del lado contrario. ¿Por qué? Porque el paciente donde respira bien, ese lado de la cara se va a desarrollar de forma más adecuada, y el lado donde no está permeado bien el aire, ese lado no se va a desarrollar de forma adecuada y el paciente se le alcanza a ver una simetría. Puede ser una oreja más abajo, más arriba, puede ser la línea bipupilar, un ojo que esté más abajo, y eso es por un problema respiratorio, lo que te puede desarrollar un problema respiratorio. Puede desarrollar una apertura limitada, una mordida cruzada anterior, una mordida cruzada posterior, falta de expresión mentoniana, puede dar origen a una pseudoclase 3 y puede con el tiempo desarrollar hábitos, por ejemplo, deglución atípica. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos en reposo, la posición de la lengua tiene que estar pegada o descansando en el paladar, cuando nosotros podemos respirar adecuadamente por la nariz. Cuando un paciente no puede respirar de forma adecuada por la nariz, tiene que respirar. Si no respira, el paciente se muere. ¿Por dónde va a respirar? Por la boca. El paciente tiene que descender la lengua para poder pasar aire por la boca.
Si nosotros intentamos respirar con la lengua pegada en el paladar y pasar aire por la boca, no se puede, nos ahogaríamos. Entonces, el paciente tiene que descender la lengua para poder respirar. Al descender la lengua, va a inhibir el crecimiento transversal del maxilar, se va a empezar a colapsar, se va a empezar a comprimir y empieza a descender. Con el tiempo, ese paciente va a empezar a crecer todo en sentido vertical, dolicofacial. Con el tiempo se abre la mordida, genera incompetencia labial, genera deglución atípica y se le viene al paciente una serie de problemas, todo por no poder respirar bien. Entonces, es adecuado a los pacientes pequeños diagnosticar adecuadamente el problema de respiración. Entonces, por lo general, los pacientes que tienen colapso maxilar, los molares superiores con el tiempo se tienden a vestibularizar. Si se vestibularizan los dientes superiores, las cúspides palatinas se empiezan a extruir. Los inferiores se empiezan a lingualizar. ¿Para qué? Para intentar compensar el problema esqueletal. Entonces, clínicamente, cuando vemos unos molares superiores que están vestibularizados y unos molares inferiores que están lingualizados, en automático decimos que ese paciente tiene mordida cruzada posterior, pero no debe de ser así el diagnóstico. Estos pacientes, si tienen problemas de colapso maxilar y las cúspides o los molares superiores se van hacia vestibular y las cúspides palatinas se extruyen, con el tiempo esos pacientes van a generar problemas de articulación temporomandibular. ¿Por qué? Porque si se extruyen las cúspides palatinas, cuando el paciente haga lateralidades, en el lado de balance va a tener un contacto prematuro por la cúspide palatina y con el tiempo ese paciente va a generar problemas de articulación temporomandibular. Estas son características clínicas de un paciente que tiene o respira con la boca abierta. Por lo general es una fascia que se denomina fascia adenoidea o síndrome de la cara larga. Por lo general estos pacientes tienen ojeras, tienen la línea de la tristeza, las narinas por lo general están muy chiquitas, la punta de la nariz por lo general está levantada, el corredor bucal está colapsado, está angosto, no tiene un corredor bucal adecuado, son pacientes que tienen mordida abierta, si tiene mordida abierta tiene incompetencia labial y por la incompetencia labial, al generar un forzado del sellado de los labios, empieza a forzar el paciente los músculos de la bola de la barba. Entonces, esos músculos presionan el mentón y esos pacientes tienen poca desarrollo del mentón. Son pacientes que crecen con todo en sentido vertical. Las vías aéreas obviamente completamente cerradas u obliteradas. La forma del paladar es una forma triangular, por lo general son paladares profundos o ojivales. La curva de Wilson por la extrusión de las cúspides palatinas se aumenta y eso te va a generar problemas en articulación temporomandibular porque va a generar puntos prematuros de contacto y tenemos que determinar que un primer molar inferior, cuando está bien inclinado, que no está compensando algún problema esqueletal en sentido transversal, debe de tener una distancia promedio del punto FA a la línea de unión mucogingival aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Entonces, eso normalmente se determinan los puntos Walla. Los puntos Walla los desarrolla el doctor Will Andrews y el doctor Larry Andrews. Por eso les ponen los puntos Walla. Entonces, un molar inferior debe de tener una distancia promedio del punto FA de 2 a 3 milímetros. Si este molar se inclina, esta distancia de aquí acá va a aumentar y te va a indicar que este diente se está compensando o se está inclinando para tratar de compensar algún problema esqueletal, posiblemente un colapso maxilar. Tenemos que diagnosticar con otros métodos para determinar si realmente el paciente tiene problemas. Por lo general, entonces, lo que platicábamos es que deben de tener una distancia promedio del punto F a la línea de unión mucogingival de 2 a 3 milímetros. Esto sería lo ideal de un molar inferior para determinar que no tiene alguna compensación. Cuando esta distancia del punto F a la línea de unión mucogingival es mayor de 3 milímetros, ya estamos hablando de que este diente o este molar se está inclinando hacia el lingual. ¿Para qué? Para tratar de compensar el problema esqueletal o la compensación del molar superior. Entonces, si este diente se va hacia lingual, seguramente es porque el molar superior se está inclinando hacia vestibular. Entonces, los dientes tratan de compensar el problema esqueletal. Por lo general, independientemente del diagnóstico que nosotros realicemos, el maxilar debe de ser 5 milímetros más amplio que la mandíbula. Vamos a ver diferentes métodos para diagnosticar los problemas transversales, pero sin importar lo que mida el maxilar o sin importar lo que mida la mandíbula,
el maxilar debe de ser siempre 5 milímetros más amplio que la mandíbula. Es la proporción que debe de mantener para tratar de mantener una relación transversal adecuada entre maxilar y mandíbula. Si solamente hacemos expansión dentoalveolar y tenemos un paciente así con colapso maxilar, con compensaciones dentales y únicamente hacemos expansión con secuencias de arcos, lo que vamos a hacer es una vestibularización de las piezas. Si generamos una vestibularización de las piezas, vamos a empezar a adelgazar las tablas corticales. Y en el peor de los casos, vamos a fenestrar esas corticales por una expansión cuando el paciente tiene un problema esqueletal. Entonces, el que nosotros hagamos expansión dentoalveolar no quiere decir que vamos a solucionar el problema, sino que nosotros tenemos que determinar la cantidad o el grado de colapso que tiene el maxilar para determinar en base a esa discrepancia si el paciente se resuelve con una expansión dentoalveolar o el paciente necesita una expansión ya esqueletal. Entonces, no es únicamente que a todos los pacientes hagamos expansiones para con eso evitarle hacer una disyunción o a lo mejor con eso evitarle hacer extracciones. La expansión no va a evitar que si el paciente le evites una disyunción o le evites unas extracciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mantener esta distancia de 5 milímetros entre maxilar y mandíbula para mantener una salud tanto periodontal como una estabilidad en la posición de los dientes. Dentro de la parte de diagnóstico transversal, tenemos diferentes métodos que nos auxilian o nos ayudan para poder determinar si el paciente tiene algún problema transversal. Y uno de los estudios que sería como el más certero para poder diagnosticar estos problemas es el análisis de la tomografía de la Universidad de Pensilvania. De los doctores que desarrollaron este estudio fue el doctor Ryan Tamburrino, el doctor Van Arsdal, que ya falleció, el doctor Antonino Secchi. Ellos sacaron este análisis para poder determinar cuánto debe de medir el maxilar y cuánto debe de medir la mandíbula y en base a eso determinar si el paciente necesita disyunción o necesita expansión dental o transversalmente ese paciente está bien y no hay que hacerle nada en sentido transversal. Entonces, lo que vamos a medir es la distancia del maxilar en sentido transversal y vamos a medir la distancia de la mandíbula en sentido transversal. Lo ideal es que el maxilar sea 5 milímetros más amplio que la mandíbula. Eso es lo que nosotros buscamos en sentido transversal. Entonces, tenemos que medir más o menos a la altura de los puntos yugales y en la parte inferior tenemos que medir de la línea de unión mucogingival a línea de unión mucogingival o de furca a furca al nivel de los 6 o de los primeros molares inferiores y lo que vamos a medir es la distancia de aquí a acá. Entonces, en las tomografías o en la tomografía tenemos un corte coronal, tenemos un corte sagital y tenemos un corte axial. El corte lo vamos a realizar en el corte coronal, pero la medida la vamos a realizar en el corte axial, en la tomografía. Entonces tenemos el corte coronal y en el corte coronal nos tenemos que posicionar donde se alcancen a ver perfectamente los 6, o sea, los primeros molares superiores, y vamos a posicionarnos a nivel de los puntos yugales. Y nos vamos a ir al corte axial. Y en el corte axial, con la regla que trae la tomografía, vamos a medir la distancia que tenemos aproximadamente de aquí a acá y lo que nos dé, lo vamos a apuntar y en este caso, para poder ejemplificar lo que queremos explicar, en este caso la distancia de aquí a acá, en este paciente mide 60 milímetros, la distancia del maxilar. Nos vamos a la parte de la mandíbula y tenemos que posicionarnos en el corte coronal donde se alcancen a ver perfectamente los molares inferiores, los primeros molares inferiores, y nos vamos a posicionar a nivel de la furca. Pero la medida la vamos a hacer en el corte axial. Entonces, con la regla vamos a medir la distancia que tenemos de aquí a aquí y lo que nos dé. En este caso, en este paciente, la mandíbula mide 55 milímetros. Entonces, realizamos el corte, nos vamos a la tabla y en el paciente el maxilar, el ancho maxilar mide 60 milímetros y la mandíbula mide 55. La diferencia son 5 milímetros. Entonces, lo ideal o lo que habíamos platicado como norma es que el maxilar debe de ser 5 milímetros más amplio que la mandíbula. Este paciente requiere nada de expansión porque transversalmente se encuentra bien. En este caso, por ejemplo, el paciente tiene 58 milímetros del ancho maxilar, tiene 60 milímetros del ancho mandibular, tiene una diferencia de -2.
Para que el maxilar quede 5 milímetros más amplio que la mandíbula, el grado de expansión en este paciente son 7 milímetros. Cuando el grado de expansión es mayor a 5 milímetros, el paciente requiere disyunción. Entonces, en este caso, que el paciente requiere más de 5 milímetros, necesitamos hacerle una disyunción, sea la edad que tenga. En este caso, el paciente tiene 60 milímetros del maxilar, 57 milímetros de la mandíbula, tiene una diferencia de 3 milímetros. Necesita únicamente 2 milímetros de expansión el maxilar para poder quedar 5 milímetros más amplio que la mandíbula. En este caso, el paciente sería candidato a una expansión dentoalveolar, no a una disyunción. Hay otra norma que se llama índice de Johnsey, donde se mide la distancia de furca a furca de los molares superiores y la distancia de furca a furca de los molares inferiores. Lo ideal es que esta medida debe de ser de menos 0.39 más menos 0.87 milímetros. O sea, la distancia que tienes de furca a furca de maxilar debe de ser menor de 0.39 milímetros que la distancia que tienes de molares inferiores. Cuando esta medida es menor, menos, por ejemplo, por poner un número, menos 5, te está indicando que esta distancia cada vez va siendo más corta. Y si esta distancia cada vez va siendo más corta, te está indicando que posiblemente ese paciente tiene un colapso maxilar y el índice se llama índice de Johnsey y se puede corroborar esa medida en una tomografía. Entonces, se mide la distancia de furca a furca de los 6 superiores y la distancia de furca a furca de los 6 inferiores. Otro análisis es el análisis de Hayes. Este análisis se puede hacer en los modelos de estudio o se pueden realizar en los modelos virtuales. Y aunque es un análisis que se realiza en los modelos de estudio, vamos a medir hueso o vamos a sacar una proporción del hueso y no vamos a medir dientes. Entonces, en este análisis que se llama análisis de Hayes, lo que se mide es la distancia a nivel del 6, la distancia que tienes de vestibular, la distancia que tienes de palatino. Lo que te dé la medida de esta distancia lo vas a dividir entre 2 y a la mitad de la medida de esa distancia vas a marcar un punto en el molar, donde sea. Del lado contrario haces lo mismo, mides de vestibular hacia palatino, lo que te dé lo vas a dividir entre 2 y a la mitad de la medida de esta distancia vas a marcar un punto en el molar y posteriormente vas a medir la distancia del punto a punto, lo que te dé. Lo ideal es que el maxilar sea siempre 5 milímetros más amplio que la mandíbula. Entonces medimos la distancia del punto al punto, lo que te dé lo apuntamos en la tabla y en la parte inferior vamos a hacer lo mismo, vamos a medir la distancia a nivel del 6, vamos a medir de vestibular a lingual, lo que me dé lo voy a dividir entre 2 y a la mitad de la medida de esa distancia voy a marcar un punto en el 6. Del lado contrario realizo lo mismo, mido de vestibular hacia lingual, lo que me dé lo voy a dividir entre 2 y a la mitad de la medida de esa distancia voy a marcar un punto y posteriormente voy a medir la distancia de punto a punto. Lo ideal es que el maxilar siempre sea 5 milímetros más amplio que la mandíbula. Otra medida es la distancia transpalatina. En la distancia transpalatina, dependiendo si es una dentición mixta o es una dentición permanente, en una dentición mixta la distancia transpalatina en promedio debe de medir de 33 a 35 milímetros y en una dentición permanente debe de medir de 36 a 39 milímetros. Entonces se mide la distancia que tengamos de la línea de unión amelocementaria a línea de unión amelocementaria del 6 superior. Y lo ideal es que debemos de tener en pacientes adultos una distancia de 36 a 39 milímetros aproximadamente, de 36 a 39. Cuando el paciente tiene una medida menor a 31 milímetros, el paciente sería candidato a disyunción. Cuando el paciente tiene una medida entre 31 a 36 milímetros, ese paciente se puede compensar de forma dentoalveolar. Entonces, tenemos diferentes métodos de diagnóstico para determinar los problemas transversales. Lo primero es la tomografía. Si no tengo tomografía, me voy a los modelos, al análisis de Hayes. Si no tengo tomografía, lo complemento con los modelos, con el análisis de Hayes y con la distancia transpalatina, para poder yo también dar un diagnóstico más certero a los problemas transversales del paciente. Otro método es la radiografía posteroanterior del doctor Ricketts, donde dependiendo de la edad que tuviera el paciente, por ejemplo, si era un paciente de 9 años, la distancia de yugal a yugal debería de medir 62 milímetros
y la distancia de antegonial a antegonial debería de medir 76 milímetros aproximadamente. Se resta la medida de la mandíbula menos el maxilar y te va a dar una diferencia. En este caso serían 14 milímetros a los 9 años, así sucesivamente hasta los 16 años. En este caso es un paciente de 21 años donde tiene una distancia de yugal a yugal de 58 milímetros. De antegonial a antegonial tiene una distancia de 85.4 milímetros. Se resta mandíbula de maxilar y nos va a dar una diferencia. Este paciente tiene 27.4 milímetros. ¿Qué hago? Me regreso a la tabla. El paciente tiene 21 años, me tengo que ir a los 16 años. Me voy directamente a la diferencia. La diferencia son 19.6 milímetros. Entonces, la diferencia de la medida del paciente menos la diferencia de la norma me va a indicar cuánto necesito de expansión. Cuando el grado de expansión es mayor a 5, ya habíamos platicado, ya habíamos comentado que el paciente es candidato a disyunción. Entonces, en este caso, en este paciente, el paciente sería candidato a disyunción. Tenemos que realizar diagnósticos funcionales en articulador. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones donde el paciente puede tener un punto prematuro de contacto, donde choca el punto prematuro de contacto o el contacto céntrico, y lo que va a intentar la mandíbula es evitar ese contacto céntrico y se va a deslizar hacia el lado derecho, se va a deslizar hacia el lado izquierdo, hacia adelante. Entonces, si el paciente tiene un punto prematuro de contacto, desliza la mandíbula hacia un lado, clínicamente nosotros podemos observar una mordida cruzada posterior. Y a lo mejor el paciente ni siquiera tiene colapso maxilar o tiene algún problema transversal, pero si nosotros diagnosticamos desde una posición condilar estable o desde una posición de relación céntrica, el diagnóstico va a ser muchísimo más certero y le vamos a dar al paciente el tratamiento que realmente merece. Dentro de la parte del diagnóstico de la atresia maxilar, por lo general los pacientes de los pacientes de dentición mixta, de 3 al 18% de todos los pacientes aproximadamente tienen una mordida cruzada posterior y en adultos aproximadamente se presenta en el 10% de los pacientes. Sin embargo, en algunos casos de la mordida cruzada posterior no está presente por la presencia de una atresia concominante del arco inferior. ¿Qué quiere decir? Que a veces también la mandíbula está colapsada, está pequeña y clínicamente se ve una relación de cúspide fosa, que no ves que el paciente tenga una mordida cruzada posterior. Entonces, a eso se le conoce como constricción bimaxilar. Es por eso que no podemos hacer el diagnóstico del colapso maxilar únicamente clínico, porque puede llegar a fallar y podemos realizar un mal diagnóstico de estos pacientes. Como término de disyunción es la ruptura de la sutura media palatina. Y por lo general ese procedimiento lo realizamos o se realiza en pacientes ortopédicos o en pacientes con crecimiento para poder quitar el colapso maxilar. Normalmente, cuando está el paciente en la infancia, la sutura tiene una forma de Y. Tienes las dos partes laterales del maxilar y tienes la parte de la premaxila. Entonces, cuando el paciente se está desarrollando, tiene la sutura una forma de Y. Conforme el paciente empieza a crecer, tiene una forma de T y en la adolescencia tiene una forma de indentaciones. Estas indentaciones son las que nosotros vamos a intentar romper o intentar fracturar dependiendo con qué aparato vamos a utilizar para poder corregir el colapso maxilar. Por lo general, cuando nosotros hacemos disyunción ortopédica, el grado de expansión por día va de los 0.3 a los 0.5 milímetros por día. ¿Por qué? Porque para poder realizar una expansión rápida del maxilar con un tornillo Hyrax, se deben de dar 2 cuartos de vuelta diarias. Y por lo general, cada cuarto de vuelta equivale a 0.25 milímetros, dependiendo de la marca del tornillo. Tenemos que determinar el diseño de la aparatología, la edad y sexo del paciente, la discrepancia entre maxilar y mandíbula, la severidad de la mordida cruzada, la angulación inicial de los molares. Eso es algo muy importante porque me he encontrado hoy en día con colegas, yo en pacientes pequeños, en pacientes en crecimiento de 7, 8, 9 años, estoy haciendo disyunción con ortoimplante. ¿Por qué? Porque uno de los efectos de hacer una disyunción ortopédica con bandas es que los molares se llegan a vestibularizar. Si yo coloco 2 ortoimplantes y ya no me anclo de los molares, esos molares van a mantener su relación y no se van a inclinar. Entonces, hay muchos colegas que dicen que no se debe de colocar ortoimplantes en pacientes pequeños. Al contrario, tenemos que evitar los efectos adversos de las mecánicas que llevamos utilizando toda la vida.
Tenemos que evaluar las raíces de los dientes deciduos para saber si son adecuados a agarrarnos de esos dientes para poder hacer una disyunción ortopédica. Y tenemos que valorar la altura de los tornillos, la altura del tornillo Hyrax. Aquí hay una discrepancia entre colocar el tornillo Hyrax pegado o despegado del paladar. Hay diferentes protocolos. Yo prefiero colocarlos pegado al paladar, lo más pegado al paladar. ¿Para qué? Para evitar que estos molares se vestibularicen. Sí o sí se tienen que vestibularizar en mayor o en menor medida, dependiendo si lo podemos hacer con bloques de acrílico o no. Hay otro protocolo donde el tornillo Hyrax va despegado para que el paciente ponga la lengua sobre el tornillo Hyrax y a ese paciente le quitemos el problema de deglución atípica o la protrusión de la lengua por el problema respiratorio. Entonces son dos protocolos y tenemos que valorar el riesgo-beneficio de colocarlo despegado o pegado del paladar. Por lo general, el tornillo Hyrax o la disyunción va a ampliar el piso de las fosas nasales, por lo que el paciente va a poder permear muchísimo más aire. Y por lo general, cuando nosotros hacemos disyunción ortopédica convencional con bandas, con bloques de acrílico, la forma de la sutura es en forma triangular. ¿Qué quiere decir? Que abre más donde menos lo necesitamos y abre menos donde más lo necesitamos. Si yo tengo un colapso maxilar, donde necesito la mayor apertura sería en la parte posterior, no tanto en la parte anterior. Pero así es como funcionan estos aparatos. Siempre que yo me agarre de bandas o siempre que yo utilice unos bite block, un bite block céntrico, un disyuntor tipo McNamara, por lo general la sutura se abre en forma triangular. Entonces, normalmente hacemos una transferencia, se le colocan las bandas al paciente, se toma una impresión, se hace la transferencia, se ajusta el aparato, se solda, se pule, se recorta, se coloca en el paciente. Tenemos este paciente que es un paciente pequeño, es un paciente clase 3 que tiene mordida cruzada anterior. Podemos ver el labio, esta parte muy plana del labio superior. Falta de crecimiento en sentido sagital también del maxilar. Las fotografías antes de la disyunción. Un tornillo Hyrax convencional, como siempre normalmente lo hemos manejado desde hace mucho tiempo. Se combina con un plano inclinado. Y eso es lo que se logra al paciente con la disyunción convencional ortopédica. Entonces, es antes y después de la disyunción. Posteriormente, el paciente utilizó una máscara de protracción, porque es un paciente clase 3, aproximadamente de 400 a 450 gramos por lado, y los elásticos deben de ir por debajo del plano oclusal entre 30 a 45 grados para evitar que se abra la mordida. Y eso es lo que logramos con el paciente con la disyunción ortopédica en un paciente pequeño. Entonces vemos el cambio del perfil del paciente, sobre todo en este ángulo sublabial, cómo mejoró con la disyunción y la protracción, porque es lo que queremos, corregir el problema transversal, pero también sagital en este caso. Posteriormente, el año pasado tomé un curso de disyunción, donde ya empezamos a ver la parte de disyunción en pacientes adultos, y normalmente en la sutura media palatina tenemos 5 estadios. Tenemos del estadio A al estadio E. El estadio C sería el indicado para poder realizar una disyunción con ortoimplantes. El estadio A y el estadio B sería el indicado para poder realizar una disyunción ortopédica convencional como normalmente lo utilizamos, o poderla hacer con ortoimplantes. No tiene una contraindicación en que tú puedas colocar ortoimplantes en un paciente pequeño para hacer disyunción. Al contrario, la sutura va a abrir muchísimo mejor y vas a evitar los efectos adversos hacia los molares o hacia los dientes que estás colocando las bandas. Este estadio o esta sutura se tiene que analizar en la tomografía. No puede hacerse el diagnóstico únicamente con una radiografía oclusal, sino que para poder determinar, sobre todo en un paciente adulto, si se puede realizar una disyunción o no, tienes que realizar una tomografía y valorar el estadio en el que se encuentra el paciente, que el C sería el indicado para poder realizar este tipo de disyunciones. Lo que se busca en un paciente, sobre todo adulto, hacer una disyunción es que este paciente tú logres un anclaje bicortical o logres una bicorticalidad con los ortoimplantes. Por eso tenemos que utilizar ortoimplantes largos en el paladar. ¿Por qué? Porque lo ideal es que el ortoimplante cruce el piso de las fosas nasales. ¿Por qué? Porque vas a tener una bicorticalidad y esto te va a dar mayor anclaje para poder romper la sutura media palatina.
uno de los defectos o de los efectos de que cuando tú colocas ortoimplantes no se abra la sutura en un paciente es que seguramente los ortoimplantes estaban muy cortos, no lograste una bicorticalidad y el ortoimplante se inclinó, se dobla y toda la fuerza la recibe el ortoimplante y la sutura no se abre. Por lo general es lo que llegas a tener como deficiencia en el trastorno de corregir esta parte de los problemas transversales. Esos conceptos de hacer disyunción en pacientes adultos con ortoimplantes no son nada nuevo, son conceptos que ya manejaba el doctor Van Arsdal. Posteriormente, en el 2010, el doctor Ludwig y el doctor Wilmes retoman estos conceptos. Estos se conocen como Hyrax híbridos. Posteriormente, en el 2015, se sale a la venta el aparato que se llama MSE del doctor Won Moon, que aquí en México es como el más comercial o el más conocido, el MSE del doctor Won Moon. En Europa, el doctor Winsauer introduce unos tornillos que se llaman Micro 4, va directamente a hueso, no lleva nada de placas. Esto lo introducen este año, en el 2020. Y hoy en día hay diferentes sistemas para poder hacer disyunción. Tenemos este paciente, es un paciente que tiene clínicamente, se alcanza a ver colapso maxilar, pero ya les dije que no podemos hacer diagnósticos únicamente clínicos, sino que tenemos que hacer diagnósticos tomográficos para hacer más certero en la parte y sobre todo si es un paciente adulto. Cuando nosotros hacemos disyunción en pacientes adultos con ortoimplantes, la sutura o la apertura de la sutura es más paralela. ¿Qué quiere decir? Que abre del 100% que abra adelante, atrás va a abrir entre el 90 y el 80%. Entonces, la forma de la apertura de la sutura, cuando lo hacemos con ortoimplantes, es más paralela, a diferencia que cuando lo hacemos con bloques o cuando lo hacemos únicamente con bandas, que la sutura únicamente abre en forma triangular. Entonces, abre muchísimo mejor en la parte posterior, que es donde a veces realmente lo necesitamos. Otro de los efectos que tiene la disyunción con ortoimplantes es que la cara la hace más ancha. Aproximadamente la cara llega a rotar hacia afuera aproximadamente 2.7 grados por lado. Y hay una pregunta donde comentan muchos doctores que qué pasa con el VOMER cuando hacemos una disyunción con ortoimplantes. Por lo general, en los estudios que se han desarrollado en estos últimos años, el VOMER se va al lado de menor resistencia. Se puede ir a la hemiarcada del lado derecho o se puede ir a la hemiarcada del lado izquierdo y clínicamente no ha como encontrado algún problema porque el problema de corregir el problema respiratorio del paciente es muchísimo mejor. Es más beneficioso que el VOMER o el paciente pueda respirar muchísimo mejor a que el VOMER se quede únicamente de un lado de una hemiarcada. Ese sería unos ortoimplantes o un tornillo que se llama BAME o BAME. En pacientes mayores de 20 años se recomienda hacer microperforaciones o corticoperforaciones sobre la sutura media palatina para debilitar y hacer más eficiente la disyunción con ortoimplantes. Entonces, se pueden hacer con diferentes protocolos. Hay diferentes protocolos para poder hacer disyunción. Por lo general, puedes hacer las corticoperforaciones en toda la sutura media palatina. Por lo general, se recomienda sobre la sutura media palatina una fresa de 1.5 de diámetro. Aproximadamente lo que debe de entrar esa fresa deben de ser 5 milímetros. Entonces, en toda esta parte podemos hacer corticoperforaciones o corticopunciones sobre la sutura media palatina. Tenemos este tornillo, es un tornillo MSE del Dr. Won Moon en un paciente de 20 años. Eso es antes de la disyunción y esto es posterior a la disyunción. Aquí podemos ver cómo los ortoimplantes cruzan el piso de las fosas nasales, la apertura de la sutura media palatina, el antes y el después de la disyunción. Entonces, en la tomografía podemos medir cuánto se logró de apertura de la sutura media palatina y poder observar que en la parte posterior también se empieza a abrir la sutura media palatina, no solamente en forma triangular. Esa es la ventaja, una de las grandes ventajas que te permite realizar una disyunción con ortoimplantes. Este es el sistema, se llama MSE. Se puede hacer con bandas o sin bandas, se cortan los brazos. El año pasado tuve la oportunidad de tomar un curso también con el doctor Julio Gurgel, donde también hablábamos de la parte de disyunción. Son diferentes métodos, diferentes auxiliares para la disyunción. Por lo general, el que realizamos es este disyuntor que se llama disyuntor tipo Pensilvania. Este disyuntor tipo Pensilvania lleva 4 ortoimplantes y lleva acrílico con un tornillo Hyrax.
Se puede combinar en pacientes con crecimiento, en pacientes sin crecimiento para poder hacer disyunción. Este es un paciente que está en crecimiento donde estamos haciendo una disyunción con ortoimplantes y aparte vamos a hacer la protracción combinándolo con un plano inclinado y claro que se puede realizar. ¿Por qué? Porque disminuye los efectos adversos de la inclinación hacia vestibular de los molares y disminuyes que esas tablas corticales se adelgacen por el efecto de los molares. Este es un disyuntor tipo Pensilvania. Está el antes y el después durante la parte de la disyunción. Se empieza a abrir ya la parte del diastema en la parte anterior. Igual son diferentes, digamos, diseños de disyuntores tipo Pensilvania. Tenemos estos pacientes, por lo general, tienes que generar una bicorticalidad o se tiene que generar una bicorticalidad y por lo general los ortoimplantes pueden cruzar el piso de las fosas nasales. Si tú manejas una técnica séptica para colocar los ortoimplantes, todo está completamente estéril, limpio y no debe de haber ningún problema, sobre todo si esa perforación no sobrepasa los 2 o 3 milímetros, no debe de haber ningún problema en el paciente, el beneficio es muchísimo mejor, pero si no manejamos una técnica séptica, puede que tengamos algún problema con ese paciente y generar un daño, puede generar un sinusitis o alguna infección en vías aéreas en este paciente si no se maneja de forma adecuada. He de aquí que la parte de la tomografía toma mucha importancia porque con la tomografía también podemos diseñar unas guías donde nosotros queremos colocar los ortoimplantes y la longitud que debe de tener ese ortoimplante y saber dónde lo vamos a colocar. Entonces podemos aquí observar, este paciente solamente se colocaron 2 ortoimplantes y podemos observar la apertura de la sutura que también se realiza en la parte posterior, es casi de forma paralela, no triangular como normalmente se realiza con los Hyrax convencionales. Tenemos esta pequeña paciente, es una paciente que aquí llega en oclusión habitual y aquí es en una posición condilar estable. Entonces, el pronóstico y el plan de tratamiento de una oclusión a otra es completamente diferente, es por eso que tenemos que instrumentar, porque muchos pacientes traen una posición de acomodo, una oclusión habitual, que puede ser o no ser la verdadera maloclusión, y es nosotros como ortodoncistas tenemos que diagnosticar adecuadamente estos pacientes. Entonces, tenemos diferentes áreas donde se pueden colocar los ortoimplantes dependiendo de la edad del paciente, del género del paciente, cuántos ortoimplantes voy a colocar. Entonces, en este caso se colocaron 4 ortoimplantes, se colocaron ortoimplantes de 1.8 por 10 milímetros, sobre todo si vamos a hacer disyunción en pacientes adultos, no puedes colocar ortoimplantes menores de 1.8 milímetros. Deben de ser de 1.8 o 2 milímetros. Si se colocan menores de 1.8, esos ortoimplantes se van a doblar. Entonces, ni te va a romper la sutura media palatina y lo único que vas a lograr que cuando quites los ortoimplantes vengan todos doblados, porque es tanta la fuerza que se acumula para romper la sutura media palatina que en lugar de que se venza la sutura media palatina, los ortoimplantes se empiezan a doblar. Entonces, este es un diseño, se colocan los ortoimplantes, se toma una impresión del paciente, ajustamos un tornillo Hyrax, lo podemos hacer con acrílico. Tenemos que hacer unos pequeños orificios que es donde van a entrar los ortoimplantes, tienen que ser orificios amplios. Ajustamos el tornillo Hyrax, posteriormente abrimos el tornillo Hyrax para ver que realmente está separado el acrílico y eso no sea un inconveniente a la hora de hacer la disyunción. Lo valoramos, lo checamos en el modelo, lo analizamos. Hacemos las corticoperforaciones sobre la sutura media palatina. Aproximadamente deben de tener 1 milímetro de separación entre una y otra. 5 milímetros es lo que debe de entrar más o menos aproximadamente las fresas lanza. Colocamos el aparato, el disyuntor. Le ayudamos al paciente con un guarda natológico también para reposicionar los cóndilos. Y posteriormente de 2 semanas ya empezamos a ver una apertura de la sutura media palatina auxiliada únicamente con los puros ortoimplantes. Es un paciente que también vamos a distalizar la parte inferior para poder corregir la clase 3. Ese es otro paciente, es un paciente de 43 años, si no mal recuerdo. Se colocaron 4 ortoimplantes, se hicieron corticoperforaciones sobre la sutura media palatina y también las realizamos en zigzag paramediales a la sutura media palatina para debilitar lo más que se pueda esa sutura.
Hay diferentes zonas de seguridad para colocar ortoimplantes, por lo general la más conocida es la zona T. Entonces, en este paciente se hizo disyunción sobre la sutura media palatina, perdón, hicimos corticoperforaciones sobre la sutura media palatina, pero también las hicimos paramediales a la sutura, aproximadamente de 2 a 3 milímetros en forma de zigzag, para potencializar el efecto y romper esa sutura media palatina. Se puede colocar ionómero de vidrio, puede ser resina blockout, puede ser resina fluida. Hay diferentes aditamentos auxiliares que tenemos para poder cementar los aparatos. Y para este paciente en la parte anterior, antes de la disyunción, tenía una distancia de 20 milímetros y en la parte posterior tenía una distancia de 21 milímetros. Posterior a la disyunción, en la parte anterior se consiguieron 4 milímetros de expansión y en la parte posterior se consiguieron 7 milímetros de expansión. Eso fue después de la disyunción. Y bueno, para terminar, la tomografía y el CAD-CAM no trata pacientes, el MARPE no trata a los pacientes, los brackets no tratan pacientes, los alineadores no tratan pacientes. Nosotros, los ortodoncistas, sí tratamos a los pacientes. Es una frase del doctor Armando da Silva, que es allá de Brasil. Y espero, bueno, les haya sido de provecho esta plática. La información que les dimos, espero se haya complementado con lo que ustedes tienen o conozcan sobre este tema. Y si no, pues saber que ya podemos hacer disyunción en pacientes adultos y que tenemos otras opciones de tratamiento con estos pacientes. Desde luego, doctor, que fue de mucha ayuda y gran importancia y bueno, qué maravilla que se estén haciendo ya este tipo de tratamientos y todo en beneficio para nuestros pacientes. Y bueno, antes que nada le voy a pasar los saludos de toda la gente que nos está viendo. Nos ven desde Ciudad de México, Zacatecas, Tampico, Houston, Chihuahua, Tlaxcala, Amecameca, León y le mandan todos muchos saludos. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas, doctor. Sí. ¿Cuál es la tasa de éxito de esta expansión en adultos? ¿Varía según la edad? Varía según la edad. Pacientes mayores de 35 años, la tasa de éxito aproximadamente es del 60%. Ya se están desarrollando otros procedimientos donde se hace un pequeño corte en la pterigomaxilar, se corta la pterigomaxilar y aparte se le coloca un disyuntor con ortoimplantes para debilitar aún más la sutura media palatina y poder realizar la disyunción. Pero la tasa de éxito conforme más grande es el paciente va disminuyendo. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. ¿Qué marca de Hyrex recomienda? Uno bueno, ¿puedo decir marcas? No puedo decir marcas. Cualquier tornillo Hyrax funciona. El objetivo aquí es que ustedes puedan seleccionar los ortoimplantes del diámetro y la longitud adecuada. Cualquier tornillo Hyrax, si ustedes coloquen de la marca que ustedes gusten, les va a funcionar. El éxito de la disyunción no es tanto el tornillo, sino los ortoimplantes que logres una bicorticalidad, que tengan un diámetro adecuado y una longitud adecuada. Gracias, doctor. ¿En qué estadio de la sutura se recomienda hacer MARPE? En el estadio C sería el indicado. Si tienen un estadio A o B, por lo general los pacientes que están en estadio A o B son pacientes que están en crecimiento. Pero yo les comenté hace rato, no está mal colocarle ortoimplantes a pacientes pequeños. ¿Por qué? Porque evitas agarrarte de los molares y por consiguiente la apertura de la sutura va a ser más paralela. Gracias, doctor. ¿Cómo es el nombre del sistema? Hay diferentes sistemas. Por ejemplo, el que lleva 4 ortoimplantes lleva el tornillo Hyrax y lleva acrílico, es un disyuntor tipo Pensilvania, porque lo desarrollaron en la Universidad de Pensilvania. Hay otros sistemas como el Micro 4 del doctor Winsauer. Hay otro sistema que se llama MSE, que es el más conocido aquí en México, del doctor Won Moon. Existen diferentes sistemas, pero los más conocidos aquí en México es el MSE y el disyuntor tipo Pensilvania. Gracias, doctor. Verónica Rodríguez pregunta, ¿en qué pacientes está contraindicado? ¿En qué pacientes estarían contraindicados donde tuvieras un paciente en un estadio D y E? Gracias, doctor. Una vez conseguida la disyunción, ¿se deja este mismo aparato como contención y por cuánto tiempo? Sí, por ejemplo, si ustedes decidieron hacer disyunción en pacientes pequeños con ortoimplantes,
Se recomienda dejar, como normalmente lo hacemos, 3 meses, porque en 3 meses ya se forma un callo óseo y puedes quitar tu aparato, quitas tus ortoimplantes y ya no pasa nada. En pacientes adultos se recomienda dejar el aparato aproximadamente de 6 a 5 meses. ¿Por qué? Porque en 3 meses se va a formar el callo, pero ese callo sí se puede llegar como a comprimir y eliminar o disminuir la cantidad de expansión que lograste. Entonces, aproximadamente de 5 a 6 meses ya se formó un hueso sobre la sutura media palatina y vas a evitar que eso se llegue como a colapsar. Entonces, en pacientes adultos sí hay que dejarlos entre 5 o 6 meses.